Bueno, mis preciosos, gracias porque igual siempre tienen una buena disposición, una buena actitud. Ahí nos reímos, ahí nos quejamos, ahí debatimos un poquito. Entonces, gracias por eso, mis amores, que el Señor me los guarde, los bendiga. Voy a revisar los dos jueguitos que me enviaron y ahí para ver qué nos inventamos. ¿Listo, mis chiquitos? Siempre teníamos que tener, o bueno, teníamos no, pero es bueno que haya un fracaso. No siempre todo puede ser bueno. Entonces, bueno, vamos a avanzar en nuestra clase. Ya vimos todo el tema de ideologías, ahora vamos a pasar con el análisis literario, ¿listo? Entonces, primero vamos a identificar qué es un análisis literario. Nosotros esto ya lo habíamos visto, pero el objetivo es que podamos enfocarnos en el tema de ideologías, ¿listo? No vamos a ver este video porque está muy larguito, pero por favor les voy a pedir que ustedes ingresen y lo vean porque va a complementar toda la información que vamos a desarrollar ahorita, ¿sí? En el video básicamente vamos a encontrar la misma información, pero la idea es que usted, para que pueda complementar, finalizando la clase, lo pueda revisar. ¿Listo, mis amores? Vamos a ir con qué es un análisis literario. Entonces les voy a pedir que por favor me ayuden con la lectura, ustedes que son muy hermosos. Gracias, Ana, ayúdame, hermosa. ¿Qué es el análisis literario? El análisis literario es el proceso de examinar una obra literaria, como una novela, un poema, un cuento o una obra de teatro, para comprender su estructura, significado, temas y elementos formales. Este tipo de análisis tiene como objetivo descomponer y explorar los distintos componentes del texto para interpretar sus mensajes, simbolismos y el impacto que genera en el lector a través de este análisis. ¿Te busca una comprensión más profunda de cómo la obra literaria funciona y qué intenta comunicar? Muchísimas gracias, Ana. Entonces, mis amores, básicamente desarrollar un análisis literario consiste en analizar el texto literario, ¿sí? Eso es generar un análisis. Entonces, tenemos diferentes tipos de formas de analizar. La clase pasada veíamos el análisis psicológico y hablábamos también del análisis de los personajes. Pero no solo eso, también veíamos del análisis que a través de la lectura de un texto podríamos hacer del autor. Básicamente lo mismo sucede con la ideología. Con la ideología podemos identificar qué información quiere transmitir el lector, qué información quieren transmitir los personajes que están dentro de la obra que estamos leyendo y finalmente qué información se quiere transmitir o qué información está transmitiendo el autor desde su vida personal, ¿sí? Entonces, normalmente cuando realizamos un análisis nos enfocamos en esas tres cosas. Entonces, el contenido del libro, sus personajes y qué podemos encontrar ahí de la personalidad del que está escribiendo. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ir a los elementos del análisis literario, pero aquí no nos vamos a quedar mucho tiempo. ¿Listo, mis hermosos? Entonces, básicamente tenemos un tema que básicamente cuando hablamos del tema estamos hablando de la idea principal del texto literario, ¿cierto? Entonces, amor, muerte, libertad, justicia, romance. Bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir, que sería el tema central de lo que estamos leyendo, ¿sí? Investigación, historia. ¿Qué episodio le falta, mamá? Tenemos el número dos, que son los personajes. Entonces, hay que analizar los personajes, cada uno de ellos, su desarrollo, su personalidad, sus relaciones dentro de la obra, cómo cambian, es el mismo al principio y el mismo al final, ¿sí? ¿Qué están representando también dentro de la historia? ¿Es el bueno, es el malo, es la víctima? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estar muy pendiente de eso? Cuando hablamos de la trama, estamos hablando de los eventos, ¿sí? La trama es todas esas cosas que como que cautivan y llaman nuestra atención, ¿sí? Cualquier cosa que suceda que le dé un giro importante a la historia se denomina trama. Es como lo que nos mantiene ahí afianzados o interesados en la historia. ¿Listo? También se analiza el ambiente y el contexto. Entonces, por ejemplo, si se trata de una familia, ¿qué pasa con esa familia? Si es de una ciudad, ¿qué pasa en esa ciudad? ¿Sí? Si se trata de una tribu, ¿qué pasa en esa tribu?
No, que la historia se desarrolla en una empresa. ¿Qué pasa en esa empresa? ¿Sí? Entonces, el ambiente y el contexto también es importante para poder generar ese análisis. Luego tenemos el tono y el estilo. Entonces, básicamente se trata del estilo y la forma en la cual el autor está transmitiendo la información. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el tono? Si es sarcástico, si es serio, si es dramático, si es, ay, se me olvidó, cómico, ¿sí? Entonces, todo eso también nos va a ayudar a identificar y a generar el análisis dentro de la obra. ¿Listo? Tenemos el narrador. Entonces, básicamente, cuando hablamos del narrador, nosotros ya habíamos visto, hablamos de que hay un narrador. eh, Ay, se me olvidó. ¿Alguien me recuerda a los narradores? Como de fútbol. No, dentro de las historias. Tenemos en Ah, primera persona. Entonces tenemos el narrador en primera persona, que es que él mismo está contando su historia, ¿sí? Tenemos el narrador, que es el que omnipresente, que es el que está contando todo desde afuera, pero lo ve todo, ¿sí? Que es como el creador de todo. Tenemos el narrador, se me olvidó el otro, en tercera persona, sí. Entonces, primera persona, en tercera persona, que es una persona que vio, pero no está dentro de la historia. Entonces, primera persona, estoy dentro de la historia, estoy contando mi historia. Tercera persona, vi la historia, entonces la cuento como la estuviera bien, como si la estuviera viendo. Y el omnisciente, que es ese que sabe todo lo que va a pasar, ¿sí? Lo está contando desde afuera, pero sabe absolutamente todo lo que va a pasar y cómo está cada una de las personas. Ay, vea, y acá estaban todos. Y yo esforzándome pensando, mira, acá están. ¿Listo? Pensar también si el narrador es fiable o no. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿El narrador está diciendo la verdad o está tergiversando la historia para hacernos creer algo que no es? Eso pasa en algunas. ¿Y cómo influye es su forma de narrar en el transcurso de la historia? También debemos analizar el simbolismo. Hay algunas obras, algunos escritos y demás que utilizan demasiado simbolismo. Cuando hablamos del símbolo o del simbolismo, estamos hablando de que utilizan características de objetos u objetos para poder hacer una similitud y de esa manera que sea más comprensible los términos, ¿sí? Por ejemplo, tus ojos brillan como el sol, ¿sí? Eso es un simbolismo, es un uso que se le da al sol para determinar una característica, ¿sí? Entonces también está pendiente de los simbolismos, cómo refuerzan la historia y qué papel le están jugando dentro de esa historia, ¿listo? Tenemos las figuras retóricas. Entre las figuras retóricas tenemos las metáforas, los símiles, las hipérboles, la ironía, la aliteración. Entonces, son todos esos elementos que contribuyen para armonizar una obra y que podemos encontrarlo dentro de los escritos. Pero la idea es que podamos indagar rápidamente y recordar qué son cada uno de estos. Entonces, por favor, uno de ustedes me ayuda buscando qué es metáfora, otro que es símil, otro que es una hipérbole, otro que es una ironía y otro que es una aliteración. Con eso no nos quedamos así como, oiga, sí, figuras retóricas, pero ¿y qué es eso? ¿Listo? Para poderlas explicar. Por favor, el que tenga metáfora, habilita su micrófono y nos cuenta qué es una metáfora. Ya la tengo aquí. Dale. Dice, una metáfora es una figura retórica que traslada el sentido de una palabra o expresión a otra, por la que establece una comparación tácita, perdón. Es decir, sin usar como o parece, sirve para enriquecer el lenguaje, evocar imágenes y facilitar la comprensión de ideas abstractas al asociarlas con conceptos más concretos, como, como en el tiempo es oro, donde el tiempo te equipa su valor. Comparación implícita. A diferencia del símil,
no emplea palabras comparativas como o parece, lo que establece una identificación directa entre dos elementos. Eh, Traslado de sentido. Se atribuyen cualidades de una cosa, el término real o vehículo, a la otra, el término imaginario o tenor. Añade profundidad creativa y expresividad al lenguaje, tanto en literatura como en el habla cotidiana. Se considera un proceso Dejémoslo cognitivo. ahí, mi mano hermosa. Dejémoslo Dale. ahí. ¿Listo? Gracias. Listo, mis chiquitos. Cuando hablamos de una metáfora, estamos hablando de hacer una comparación sin decir cómo. Por ejemplo, yo les decía a ustedes ahorita, tus ojos brillan como el sol o como las estrellas. Eso ya no es una metáfora. ¿Listo? Una metáfora, por ejemplo, es llegar y decir, uff, esto parece un zoológico, ¿sí? Entonces, o el aula es un zoológico o este salón es un zoológico, ¿sí? No está diciendo literalmente que es un zoológico, sino que por la situación que está pasando, es un zoológico, ¿listo? A eso hace referencia una metáfora, pero no se utiliza el cómo, ni parece, ¿listo? Uy, esto parece un zoológico. No, esto es un zoológico, ¿sí? Obviamente no lo es, pero se está usando una metáfora para poder llevar a la persona a otra cosa, ¿listo? Ahora sí, ¿quién me ayuda con símil que ya lo tenga? Profe, una pregunta. ¿Tú cuáles dijiste que tocaba buscar? Todas estas, metáforas, símil. Ah, yo tengo la de hipérbole. Bueno, dale con hipérbole y si no tienes símil, alguien que me ayude con símil, por favor, dale con hipérbole, Samu. Profe, antes de leer, sí, noveno, los lunes sí es un zoológico. Pero bueno, la hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo de manera excesiva las cualidades o características de aquello de lo que se habla. No. Listo, muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué ejemplo me darías de hipérbole? ¿Yo, profe? Sí, Am, eh, Profe, yo le ayudo, le doy el ejemplo. a ver, Samuel ayúdanos con Carré, que Samuel Carré. A ver, ayúdanos. de hipérbole sería como, hace años que no hablamos o ha pasado una eternidad desde la última vez que nos vimos. Muchísimas gracias. Entonces, ha pasado una eternidad, pues no puede pasar una eternidad, ¿no? Pero es eso, esa aleatoria que hacemos para dar una esta. Por ejemplo, cuando decimos me muero de hambre, pues no nos estamos muriendo de hambre, pero estamos haciendo una hipérbole. Listo, ¿quién tiene símil? Yo, profe. Dale, hermosa. No te Un escuchamos. símil es una figura literaria o retórica que compara explícitamente dos cosas diferentes usando palabras como o cual, parecido o igual, ok, para crear una imagen más vívida y comprensible en el lector, a diferencia de la metáfora que establece una comparación implícita al afirmar que algo es otra cosa, el símil mantiene la comparación de forma directa y clara. Muchísimas gracias. Entonces acá sí es súper claro, utilizamos como igual a, se parece, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, corre como un jaguar, tus ojos son como dos luceros. Esas comparaciones, ¿listo? Que ayudan como a ampliar también lo que se está diciendo. Ironía, ¿quién me ayuda con ironía? ¿No? ¿Ninguno? Listo, mis amores. Cuando hablamos de ironía, básicamente estamos hablando de un tono que se utiliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, ahorita en el juego, ¿no? Que estamos en el juego. ¿Qué juego más divertido? Eso es una ironía,
¿sí? Cuando estamos diciendo lo contrario a lo que está sucediendo. Es como decir, mis estudiantes de noveno tienen una ortografía. A eso es ironía, ¿listo? Es el tono que se le da dentro de lo que se está diciendo. Y finalizamos con una aliteración. ¿Quién tiene aliteración? Profe, yo la tengo. Yo, profe, la tengo. Yo no sé quién fue la primera personita, creo que fue Eli. Cristín. Fue Cristín. Bueno, cualquiera de las dos. Bueno, dice recurso, aliteración es un recurso literario que consiste en la reprensión intencionada de un sonido, consonante o vocal, al principio o en el interior de palabras cercanas para crear un efecto musical, rítmico o enfático en el discurso. Y un ejemplo que me da es tres tristes trigues, bueno, se me trabó, tragan trigo en un trigal y así sucesivamente. Ya. Muchas gracias. Cuando hablamos de la aliteración, estamos hablando de la repetición de sonidos, ¿listo? Y normalmente se utilizan muchísimo en los trabalenguas, pero a veces son usados también dentro de los textos literarios. Rápido ruedan los carros. Entonces, es esa repetición de sonidos. Dijo Samuel, los lunes novenos sí parece un zoológico. Los lunes noveno parece un documental de leones, porque esos son así todo el tiempo, cuando tienen la cámara encendida, cuando la encendían, porque ya no la encienden mucho. Entonces, mis amores, ya entendemos que son figuras retóricas y cómo lo que hacen es adornar los textos, porque eso básicamente es lo que hacen las figuras retóricas, adornar los textos, darles como un enriquecimiento para que sea como más bonito, como para que sea más detallado también a donde uno quiere llevar al lector. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis preciosos? Naita. Listo. Majo, ayúdanos, por favor, con la importancia. ¿No está Majo? Ana Victoria, ¿me ayudas, preciosa? Importancia del análisis literario. El análisis literario es esencial para comprender mejor una obra más allá de su lectura superficial. Ayuda a revelar los múltiples niveles de significado y cómo el autor manipula el lenguaje, los personajes y la trama para transmitir ideas complejas. Además, permite desarrollar habilidades críticas como el pensamiento analítico, la interpretación y la apreciación del arte literario. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, el análisis literario nos permite analizar la obra para comprenderla. ¿Listo? Vamos a finalizar con este término, mis amores, que finalmente es lo que o sea, todo esto nos llevaba a esto, ¿sí? Todo lo que vimos en la clase en general nos llevaba a esto. Entonces, ¿qué es la ideología en el análisis literario? Eli, ¿me ayudas, por favor, leyendo? Listo, profe. La ideología en el análisis literario es el conjunto de ideas y creencias que subyacen en la narrativa de una obra, tanto desde el punto de vista del autor como del contexto histórico, social y cultural en el que se escribe. También se refiere a cómo el lector interpreta el texto a través de su propio marco ideológico. Muchísimas gracias. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto, mis chiquitos? Entonces decimos que cuando hablamos de la ideología en el análisis literario, estamos hablando del análisis en el conjunto de ideas y creencias que se están transmitiendo mediante la lectura del texto, mediante el autor y mediante los personajes. ¿Listo? Teniendo en cuenta que eso incluye también el contexto histórico, social y cultural, es decir, en dónde se está estableciendo como tal ese texto. Entonces, básicamente es eso, mis amores. Podemos también a través de los textos determinar el tipo de ideologías que se están transmitiendo y poder también informarnos y tomar posturas. Normalmente nosotros creemos que leemos un libro y podríamos pensar que es un libro inocente, pero debemos tener cuidado con lo que estamos leyendo y poder tener la capacidad de generar estos análisis también para guardarnos de esa literatura que no es como tan recomendable. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces poder analizar eso. Vamos a ver con las características, mis amores.
Entonces, para que por favor lo tengan presente. La ideología puede estar implícita o explícita. Cuando hablamos de implícita, podemos decir que puede estar como camuflada, ¿sí? Que tú tienes que indagar y analizar mucho para que la puedas identificar. Es un poco más sutil. Pero cuando hablamos de explícita, pues está explícitamente explicada o explícitamente escrita cuál es la ideología que se está manejando y por qué se está manejando. ¿Listo? Entonces, hay muchas veces que pareciera que el libro no tiene eso, pero cuando uno va a ver, sí, sí lo tiene. Entonces, por eso tiene la capacidad del análisis. ¿Listo? Aparte de todo, es contextual, es decir, está ligada al contexto, siempre va a estar ligada al contexto social y a dónde está sucediendo la obra, en dónde está siendo creada, dónde están sus personajes, todo eso siempre va a tener una importancia dentro de la ideología literaria, ¿listo? La perspectiva del autor. El autor puede ser consciente o inconscientemente, puede transmitir sus propios valores, creencias y sus propias ideologías. ¿Listo? Seguramente un ateo no va a escribir sobre Dios, a no ser que sea para atacar. ¿Por qué? Pues porque está transmitiendo sus ideologías ahí dentro de lo que escribe, ¿sí? Y viceversa. Dice relación con el poder, ya lo habíamos hablado, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente cuando hablamos de ideologías y el análisis ideológico, podemos determinar qué clase de poder se está determinando dentro de el texto y de esa manera vamos a poder identificar qué tipo de ideología se quiere manejar. ¿Listo? Interacción con el lector. Muchas veces leemos algo, pero lo que leemos lo sujetamos también a nuestra situación, a lo que estamos viviendo, a cómo nos estamos sintiendo y a nuestra propia ideología. A veces no es que el libro me quiera transmitir a mí una ideología, sino que yo acomodo lo que dice ahí a mi ideología, ¿sí? Y hago que mi ideología con el contenido de ese libro tome fuerza. ¿Listo? Crítica de los sistemas, normalmente cuando hablamos de ideologías estamos hablando de grupos de personas o de sociedades que tienen creencias diferentes y por ende cuestionan todo lo que sale o lo que se sale de esas creencias. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Manu, ayúdame leyendo esta, por favor, ¿cuándo se utiliza? Profe. El análisis ideológico se usa cuando se desea entender cómo un texto refleja, perpetúa o desafía ciertas creencias o estructuras sociales. Se emplea particularmente en estudios literarios marxistas, feministas, postcoloniales, de género y en teorías críticas que buscan reconstruir las narrativas dominantes. Es útil cuando se analiza como la literatura. Puede tanto reforzar como criticar los valores establecidos en la sociedad. Listo, mi corazón. Mis amores, ya lo habíamos dicho, yo creo que no es necesario que indaguemos acá, ¿no? No sé si hasta ahí alguno tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase, mis amores. ¿Algún comentario? ¿No? Listo, mis chiquitos. Vamos a finalizar entonces con el video de ortografía, para que entonces, por favor, prestemos aquí atención. Ya hoy nos dimos cuenta cuánto necesitamos estos videos de ortografía. Y si los vemos y no los ponemos en práctica, pues imagínense. A ver, vamos a ponerlo. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy trataremos un tema de ortografía que seguramente te ha generado muchas dudas al escribir. Se trata de las palabras homófonas as, as.
como suenan igual y tienen diferentes significados, suelen causarnos algunos problemas, pero es muy sencillo aprender a usarlas. Miremos. Haz, con H y con Z, es el imperativo del verbo hacer. Es decir, que con esta palabra se da una especie de orden para que otra persona ejecute una acción. Por ejemplo, cuando decimos, haz la fila, por favor. Es fácil reconocerlo porque podríamos cambiarlo por la palabra haga. Haga la fila, por favor. Haz, con H y con S, funciona como auxiliar de un verbo en participio. O sea, acompaña siempre a un verbo terminado en ado, ido. Como cuando decimos, oye, ¿tú has viajado antes? Por último, la palabra haz, sin H y con S, se refiere al número 1 en las cartas de la baraja o también a una persona que se destaca sobre las demás en un oficio. Por ejemplo, él es un as para pilotear aviones. Entonces, si has comprendido, haz la tarea de usarlos bien y serás un as en el buen uso de nuestro idioma. Estaba cortico, chiquitos, nosotros ya habíamos visto un video de los as, pero ahí como para que recordemos y aparte porque este me pareció bien, bien completico, entonces ahí como para que hagamos un recordés, ¿listo? Entonces, si has comprendido, haz la tarea de usarlos bien y serás un as en el buen uso de nuestro idioma. Ojalá nos volvamos un as en el uso de la ortografía. ¿Alguna pregunta, hermosos? ¿Algo por decir? Nadita. Listo, hermoso. Nos vamos a tomar 6 minutos y volvemos para hacer nuestra actividad. Es el EducaPlay que está en la plataforma. Entonces simplemente reportamos el EducaPlay y listo. ¿Listo, mis amores? Entonces a las y 20 nos vemos para ver que ya hayamos terminado esa actividad. Ya volvemos. ¿Listo, cariñitos? Bye, profe. A las y 20.